En el Paraguay, 2 de cada 10 partos son de niñas de entre 10 y 14 años. 7 de cada 10 niñas no culminan sus estudios escolares. Estos son solo algunos números de la difícil realidad que debe afrontar este género. Para garantizar el crecimiento de las niñas y adolescentes libres de violencia y en igualdad de oportunidades, la ONU declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, fecha en que las mismas tomaron el poder en diferentes estamentos. Las niñas son realmente muy inspiradoras, las niñas del país y también de todo el mundo, y queremos señalar esto con este acto simbólico de niñas asumiendo los cargos máximos de esas 60 instituciones en el Paraguay, además de las miles de escuelas públicas y algunos privados en el país. 7 de cada 10 niñas no terminan los estudios terciarios, los estudios que sería el nivel medio. Y es una cifra muy preocupante también. Solo el 2,9% de las mujeres rurales acceden a la universidad, y es algo muy preocupante pensando también en el futuro de nuestro país. O sea, ¿qué va a pasar si es una cifra mínima, o sea, demasiado poco? Ni el 25%, sería más diferente, ¿verdad? Si es un 25%, pero es un 2,9%. Sí, sí. También hay un número muy preocupante en cuanto al embarazo de las niñas. Sí, así mismo también estamos, justamente nosotros contra esas cosas es lo que estamos peleando, porque si es que se respetan más los derechos de las niñas y así también se visibiliza que ellas son capaces, que somos capaces, ¿verdad?, de lograr nuestros sueños, y si se respeta, se nos respeta, ¿verdad?, porque en el Paraguay al menos estamos en una situación muy complicada, que es que las niñas son vistas como poder utilizarles a cualquier hora nomás, y no es eso, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de cambiar, ¿verdad?, ese pensamiento. Esta actividad de empoderamiento de las niñas involucra a 60 instituciones gubernamentales y a más de 1000 escuelas del sector público y privado, donde ellas ocuparon el cargo más importante de manera simbólica. Este es el segundo año de celebración donde las niñas, en su mayoría de comunidades rurales, tuvieron el poder para romper las desigualdades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches en nuestro espacio habitual ya de Puntos de Vista en la jornada de este miércoles 11 de octubre, justamente que a partir de una resolución de la ONU se establece el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Precisamente de este tema vamos a hablar en la jornada de hoy con nuestros invitados a quienes ya saludamos. Enrique Escobar, coordinador de la organización Plan Internacional Capítulo Paraguay. Enrique, de vuelta por aquí. Buenas noches, el gusto de tenerte otra vez. Buenas noches, y realmente qué gusto de que un tema que nos vincula a todos nuevamente pueda ser la conversación que gira alrededor de esta mesa. Así mismo. Y Horacio Garcete, gerente de posicionamiento también de Plan Internacional. Horacio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer para vos y para la audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Claro. ¿Por qué este día se conmemora el Día Internacional de la Niña? Bueno, es una pregunta que muchas personas, muchos niños, muchos hombres, muchos jóvenes lo vienen realizando, y yo creo que es importante decir. Precisar, sí. Bueno, en el mundo, por diferentes investigaciones, a partir incluso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a partir de los nuevos desafíos, se han demostrado de que siguen siendo las niñas históricamente las más vulnerables. Sus derechos no están garantizados, que están expuestas a peligros, a situaciones muy difíciles a nivel mundial. Es así que las Naciones Unidas, en su sesión ordinaria del 19 de diciembre del 2011, declara que el 11 de octubre sea el Día Internacional de la Niña, para que organizaciones, medios, sociedad pueda hacer dos cosas. Primeramente, analizar la situación de las niñas, visibilizar la situación de las niñas, y sobre eso ir estableciendo acciones directas para cambiar aquellas cosas que las vuelven más vulnerables o más desiguales. Entonces, es una acción mundial en donde muchas de las organizaciones están uniendo esfuerzos para hacer de que el 11 de octubre pueda ser un día en donde podamos mirar las brechas, podamos mirar los obstáculos que sufren las niñas, las mujeres jóvenes y las mujeres adultas también.
Y en ese sentido, Horacio, ¿cuál es el trabajo de Plan Internacional Paraguay específicamente? Mira, nosotros tenemos 80 años de experiencia de trabajo en el mundo, en 70 países. En Paraguay estamos hace 22 años, ¿verdad? Trabajamos 22 ya. 22, pero trabajamos más en la comunidad al interior, donde hay más pobreza, ¿verdad? En nuestra experiencia, como dijo Enrique, las niñas siempre son las más vulnerables, ¿verdad? El año pasado nosotros a nivel mundial Plan hace una actividad bastante diferente y muy interesante, que son las tomas de poder, ¿verdad? Ya el año pasado lo hicimos, este año lo volvemos a hacer. ¿Qué hacemos? Traemos niñas de los proyectos y programas donde trabajamos nosotros para que funjan como máxima autoridad en diferentes instituciones, ¿verdad? Hoy tuvimos una niña vicepresidenta, una niña presidenta de Cámara de Senadores, una niña presidenta de Cámara de Diputados, una niña ministra de Educación, una niña ministra en la niñez. Eso Una intendenta también. Una intendenta, Sí. Varios intendentes Sí, en el interior realmente, también, ¿verdad? Sí. Incluso hubo intendencias donde nosotros no estuvimos y ellos se acoplaron independientemente a nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? Que las niñas tengan una experiencia de liderazgo, que ellas les transforme eso. De hecho, las niñas que volvieron ahora volvieron transformadas el año pasado, que las autoridades le escuchen a las niñas y a la vez concientizar a toda la población. O sea, tiene varias aristas esta acción en sí, ¿verdad? Esto se hace en todo el mundo, en 60 países, y Paraguay nuevamente, al igual que el año pasado, fue la que más instituciones tuvo. Además, el MEC, que te va a poder explicar mejor Enrique, porque él estuvo más involucrado, el MEC le gustó esta metodología, se trabajó con ellos, Enrique trabajó directamente con ellos, se le dio la metodología y esto se hizo en la mayoría de las escuelas públicas del país. Todos los niños votaban, elegían una niña y hoy fungió como directora de cada escuela una niña. Qué bueno. Antes de pasar a ese punto, Enrique, justamente estábamos viendo algunas historias, algunas de nuestras niñas compatriotas. Me hacía mención, por ejemplo, al caso de una que proviene de San Pedro. En fin, conocer muchas de estas historias, si podés comentarnos un poquito. Así mismo, bueno, en mi rol de coordinador de empoderamiento para la igualdad de las niñas, las conozco porque ellas son parte de una escuela de liderazgo. Ajá. Ellas provienen de los departamentos donde nosotros tenemos acciones directas, que es San Pedro, Paraguarí, Caguazú, Guairá, y también algunas del Bañado, Asunción. Ellas han pasado por un proceso formativo y decir de que son niñas que tienen todas las condiciones es mentir, porque estamos trabajando con las niñas más vulnerables. Muchas viajan más de 1 hora y media diariamente para llegar a su colegio, a su escuela. También muchas son trabajadoras también en su contexto organizativo, comunitario, y no tienen las posibilidades que tienen muchas de las niñas y mujeres urbanas. Entonces, esta escuela de liderazgo lo que hace es desde un enfoque de desarrollo personal y social, que puedan establecer su proyecto de vida. ¿Qué quiero ser de aquí a 5 años? ¿Qué quiero hacer de aquí a 10 años? Y sobre eso que ellas mismas vayan trabajando sus capacidades, sobre eso ellas mismas vayan estableciendo cuáles son las brechas, cuáles son las dificultades, y de a poco ir avanzando. Justamente están en la edad en que ya perfilan, digamos, hacia dónde orientar su futuro profesional incluso. Así mismo, bueno, hablamos de un movimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de un movimiento mundial, porque se hacen Plan trabaja en más de 70 países y esta actividad se hace en más de 60, significa que esto nos tiene que mover. Les mueve a ellas como personas. Empezamos a trabajar todo lo que significa autoestima, autovaloración. Ellas tienen una identidad rural, muchas de ellas tienen una identidad campesina que lo reafirman, y sobre esa reafirmación van tejiendo también habilidades vinculadas a eso. Y posteriormente establecen cómo voy a hacer para yo moverme, pero cómo muevo en mi casa también, y cómo muevo a mi comunidad inmediata, entorno. Claro, y cómo otras personas se van moviendo para que este mundo injusto, porque finalmente estamos hablando de que muchas niñas, o hay más niñas abusadas, y niñas víctimas de criadazgo, y niñas víctimas de explotación sexual y de trata, es un mundo injusto. ¿Cómo este mundo injusto, en este movimiento, hacemos de que cada vez la gente reflexione las causas y construyamos un mundo más justo? Finalmente eso es lo que queremos. Totalmente. Y ahora, ¿y este trabajo que lo vienen haciendo ya también con el Ministerio de Educación?
Sí, bueno, es algo muy interesante de que el Ministerio de Educación y Ciencias a partir del año pasado se sumó y dijo, bueno, nosotros vamos a hacer de que una niña asuma simbólicamente el cargo de ministra y de viceministra. Sin embargo, estas niñas viceministras y ministras no es que se quedaron allí, sino tomaron tan fuerte el poder que en el proceso de liderazgo conversaban directamente tanto con la viceministra y con el ministro y lograron cosas que los adultos no lo han logrado, ni siquiera las autoridades. ¿Qué significa? De Paso Yobay, por ejemplo, una escuela que no tenía rubro de hace 10 años porque estaba invisible la situación, estas niñas visibilizaron y lograron, por ejemplo, de que los docentes de esa escuela tengan rubros después de 10 años, porque ellas lideraron un proceso. Y en una jornada de un día prácticamente. No. O sea, ellas tienen un proceso de formación directa, ellas tienen... No, me refería al contacto con el ministro de turno. Digo. Claro, porque la idea es como llevo un contacto, pero ellas... ya venían trabajando sobre eso. Van manteniendo el vínculo con las autoridades y van exigiendo también. Entonces, este año el Ministerio de Educación lo que hizo a partir de un pedido que hace la directora país es ¿qué podemos hacer en las escuelas? Y bueno, y el ministro dice, bueno, hagamos de que la escuela sea una semana donde la gente pueda reflexionar sobre la situación de las niñas y en donde le demos la posibilidad a la niña que si quiere ser directora, que ella puede ser. Que no cortemos más las alas y que no empecemos a decir las niñas no pueden, no sos débil, no porque sos cuñaí, no porque sos mujer, no porque sos esto. Y es un acto simbólico muy grande. Sin embargo, es grande la sorpresa que a nivel país esto que se movió y que a mí y a otro equipo correspondía acompañar, que las maestras, los supervisores y los coordinadores empezaron a decir, bueno, esto es muy grande. Y no solamente queremos que las niñas sean directoras, sino se sumaron también y coordinaron actividades y muchas de las niñas en el Chaco fueron intendentas, simbólicamente, en Fuerte Olimpo, en toda la zona de Carmelo Peralta, en Canindeyú, en La Paloma, en Puente Cujá. Los docentes fueron también quienes estuvieron moviendo para decirle a la niña que si ella quiere, puede llegar a ser intendenta, puede llegar a ser gobernadora. Pero el gran trabajo de los hombres ahí es fundamental, porque nosotros también tenemos que aprender a tener una vinculación solidaria, una vinculación que no significa perder el poder, sino compartir responsabilidades y compartir el poder. Y ellas exigen mucho. Nosotros queremos ir al Ministerio de Educación, porque sencillamente queremos saber, queremos contarle al ministro y a los viceministros, porque estuvieron 2 viceministros y todas las directoras generales, qué nos pasa como mujeres, qué nos pasan como niñas. Y eso significa de que ante un hecho, una autoridad le pueda escuchar directamente a una niña. Que instalaban, por ejemplo, que en el país hasta ahora hay 33 casos de feminicidio, 33 mujeres de enero a este tiempo ya han sido asesinadas. Solo los visibles. ¿Cuántos casos están los invisibles? Y posicionaban también que muchas de las estudiantes en el propio colegio son acosadas para tener notas o para que puedan ser promocionadas de curso. Es una problemática que ella latente y a nivel país. Y la instala. O sea, peor sería no hablar. Justamente de eso se trata el Día Internacional de la Niña. Hacer visible lo invisible y que ninguna niña quede atrás. Porque en este grupo de primera generación tenemos 60 niñas empoderadas por parte de la escuela de liderazgo, se suman otras 60. Y aquí es que yo no me sienta sola en la comunidad, sino la niña dice, bueno, yo quiero a alguien que me ayude porque hay un montón de frustraciones y sola la mochila es pesada. Ajá. Entonces van eligiendo a compañeras que les permita también acompañar. Van involucrando a más. Sí. Y paralelamente a la escuela de liderazgo no solamente se trabajan las niñas, sino trabajan las personas adultas acompañantes. Eso significa que, aparte de trabajar con las niñas, también madres, maestras, cuidadoras, tienen un proceso paralelo. Porque el grave error que a veces nosotros hacemos, los que trabajamos en niñez, es que empoderamos a las niñas y a los niños en sus derechos, pero quienes tienen que garantizar esos derechos, sea el Estado, y sea en la casa, la protección, la familia, no trabajamos con ellos. Aquí se trabaja con un enfoque intergeneracional. Ahora, Horacio, además de los problemas señalados por Enrique en cuanto a la situación de nuestras niñas específicamente, ¿qué otros aspectos podemos destacar? Se me vienen los casos de criadazgo que él también ya mencionaba, los casos de abusos,
el caso de las niñas madres, tantos episodios que se han visibilizado también en los últimos tiempos. Sí, también tenemos el embarazo precoz, Sí, ¿verdad? sí, Que cuando hay un embarazo precoz, eso obliga a veces a dejar a las niñas sus estudios, ¿verdad? Las niñas y jóvenes a dejar sus estudios. Y ahí, ¿por qué invertir también en las niñas, ¿verdad? Si estamos haciendo que niñas dejen su estudio por embarazo, ¿qué le espera al hijo, ¿verdad? Ya está perdiendo recursos, ella que pueda generar a partir de sus propios estudios, ¿verdad? Hay estudios de plan que dice que un año de educación secundaria aumenta el 20% de ingresos de la persona cuando sea adulta, imagínate eso, ¿verdad? Y va desde lo más grande hasta lo micro, ¿verdad? Hoy me contaba una niña que ella quería estudiar mecánica, ¿verdad? Que su sueño era estudiar mecánica, pero sus padres le hicieron estudiar bachillerato contable, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque su padre le decía que la mecánica es para hombres. Pero no es solo eso, sino que el propio colegio no está preparado para recibir a una niña, ¿verdad? Como que, ¿cómo le iba a recibir acá a una niña? Después le decían, no, son artefactos muy pesados, solo lo va a poder usar un niño, ¿verdad? Esa niña era un poquito más, para mí tenía más fuerza que yo, que soy flaquito, ¿verdad? Eso, las niñas no es que sean más débiles, se les enseña a ser débiles, ¿verdad? Ella misma tenía una frase que decía, por cada niña que se le obliga a ser débil, le fuerzan a un varón a ser más fuerte de lo que quizás no es, ¿verdad? Entonces, realmente ayudando a las niñas estamos ayudando también a los varones. Aquí no hay que pensar que esto es una torta y yo llevo un pedazo y vos llevas otro pedazo y perdemos. No, si todos compartimos, esa torta va a crecer, ¿verdad? Entonces, realmente la experiencia que tuvieron las niñas fue muy emocionante. Esta experiencia le cambia a ellos y también a las autoridades, al escucharle a ellas. Vos tenés que verle a ciertos ministros que a veces ni siquiera le ves sonreír, cómo ellos se sienten casi como niños al compartir con ellas y escucharle. Y como me contaba Enrique, que él estuvo hoy también, cómo las propias niñas le hacen preguntas casi colocan de repente. Claro, escucharle a ellas, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar que los niños y las niñas nos den su visión del mundo, no pensar que nosotros estamos entendiendo todo lo que a ellas les pasa, ¿verdad? Y no pensar por ellas siempre, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Ahora, ¿cómo sigue este trabajo de ustedes como organización respecto a este proyecto? Mira, la Escuela de Liderazgo empezó con las niñas luego que fueron el año pasado, ¿verdad? Ahora se amplía con las niñas que tuvieron acompañanza. Ese trabajo se va a ampliar la Escuela de Liderazgo con estas niñas que se va a seguir trabajando y así se va multiplicando ¿verdad? También vamos a tener trabajo de incidencia política seguramente a partir de esto y así vamos a ir ampliando de a poco el trabajo. Plan Internacional es una organización que ha hecho muchísimo en el país. Pero a veces nos dimos cuenta que trabajamos mucho por la incidencia política institucionalmente, no lo trabajábamos con el público en general y por eso ahora vas a ver que Plan con esto es mucho más visible. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no solo trabajando con las comunidades se logran los cambios, hay que trabajar con el garante y también con la sociedad civil, ¿verdad? O sea, si nosotros seguimos pensando que las niñas son las más débiles, el garante no nos puede tampoco, o puede de alguna forma obligar tampoco a eso. Si hay niñas abusadas, es también, porque hay poca protección quizá de parte del garante, pero hay también abusadores, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi hija, bueno, tengo una niña de 13 años, por ejemplo, está en el departamento central, quiere involucrarse en todo esto? ¿Cómo tendría que hacer? Bueno, eso es muy interesante porque de eso se trata el movimiento. La Escuela de Liderazgo, si bien está formada por niñas de estos 4 departamentos, cada vez se van sumando más personas. Y tengo otra de 10. Qué bueno, entonces la vamos a... Y entonces lo que estamos nosotros haciendo es de que aquellas personas que quieran trabajar por la igualdad de las niñas y trabajar finalmente por un mundo justo y por la garantía de los derechos, pueden sumarse. Nuestras acciones son acciones de visibilidad y acciones directas también. Entonces vamos a ir haciendo un proceso de vinculación con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con las empresas también y con otras mujeres inspiradoras, mujeres y hombres, porque cuando estamos hablando de que ellas necesitan referencias
Y hay un grave problema que en el mundo no tenemos referentes, vivimos en un mundo sin referencias, entonces ellas también necesitan conversar con otras mujeres adultas, necesitan conversar con mujeres políticas, con mujeres campesinas, trabajadoras. No hay una sola forma de ser mujer ni una sola forma de ser niña, ¿verdad? Sino las diversas formas de ser mujeres y la diversa forma de ser niñas. Entonces, nuestro proceso va a ser ahora de articulación. Aquellas niñas que se sientan vinculadas, llamadas con el objetivo, bienvenidas serán al movimiento y vamos a ir haciendo un llamado en donde todas puedan ingresar. Porque finalmente esto no tiene que ver solo con la clase social. Sí es importante establecer que las más pobres son las que más sufren, pero también las niñas de condiciones económicas elevadas sufren muchísimo. La calle para ellas igual sigue siendo insegura a partir de las 6 de la tarde. Totalmente. Entonces, y no es porque la calle sea insegura porque es insegura, la calle es insegura porque existe una estructura social, una estructura cultural, mental, que hace que a la niña, a la mujer se la vea como un objeto de uso, ¿verdad? Y un montón de cosas más. Entonces, estas relaciones de poder, porque finalmente son relaciones de poder, nos tienen que interpelar. La escuela de liderazgo es la primera estrategia. Como plan a nivel global tiene otras estrategias que se llama campeonas y campeones del cambio, donde trabajamos con hombres y trabajamos también con mujeres de manera separada y de manera conjunta. Porque si no desconstruimos la manera en que nos han construido a los hombres también dominantes, posesivos, sin ser capaces de entender que la otra persona es un sujeto, va a ser imposible transformar el mundo. Entonces, este modelo que se llama Campeonas y Campeones del Cambio también es un modelo a nivel global y a nivel Paraguay está adaptado que desde el deporte, desde las artes y desde el diálogo, niñas y niños puedan entender que existen formas horizontales de trabajo. Hay que recomponer esa estructura mental incluso, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos? Y es difícil, pero hay que hacerlo. Sí, realmente. ¿Y el tema de las niñas de pueblos originarios, se involucran también con este sector? Sí. Hay niñas de pueblo originario que estuvieron acompañando también aquí, ¿verdad? Hasta ahora, mira, nosotros, la situación de los pueblos originarios es un desafío para todos porque nos implica trabajar desde una manera intercultural y de acuerdo al territorio. No es lo mismo tener a niñas en situación o en contexto urbano que un contexto rural. Totalmente. Entonces, también nos interpela a como profesionales ir buscando cuál es el enfoque, cuál es la actividad directa que hay que hacer con ellas. Entonces, trabajamos desde allí. Trabajamos desde entender de que las niñas de pueblo originario, en este caso, vienen de una comunidad llamada Uribucuá, que queda en San Pedro, sí. Pero en el Bañado también hemos trabajado con ellas. De hecho, que la niña intendenta del año pasado de Asunción fue de una comunidad desplazada incluso, y este año asumió nuevamente en la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Se trabaja con ellas, pero a veces los adultos tenemos más prejuicios que las propias niñas. Entre ellas no hay ninguna diferencia. Y a veces creemos de que ellas necesitan más, y cuando que el cambio que se ve es desde la manera en que yo te acepto y empecemos a conversar. Entonces, es lo que nosotros decimos, la sororidad, que finalmente es la solidaridad entre hermanas o entre mujeres, se está dando allí. Qué bueno. Bueno, 20 con 28 minutos, tenemos que hacer una breve pausa. Venimos en instantes de vuelta con ustedes. Muchas niñas están ocupando el máximo cargo en presidencia de la República, Cámara de Senadores, diputados, ministerios, secretarías, y para homenajear el Día de la Niña. Hoy es un día especial para las mujeres entonces porque ocupan cargos de decisión en este país, ¿verdad? Porque muchas de esas decisiones a veces pasan por los hombres y las mujeres no son escuchadas. Sin embargo, hoy están ustedes allí en estos puestos específicos. Sí. ¿Hasta qué hora van a estar? No sé. Hasta que el trabajo lo requiera, ¿verdad? Ajá, sí. ¿De dónde son ustedes? De Caguazú. ¿De Caguazú? ¿De Sí. qué parte de Caguazú? La capital de De Caguazú. la capital de Caguazú. ¿Vos también sos de Caguazú? Sí, las dos. Y en Caguazú, las nenas, ¿tienen lugares, las niñas, en el colegio, por ejemplo, en el centro de estudiantes? ¿Ustedes están tomando mayor protagonismo?
Sí, la mayoría, pero no hay que olvidarnos tampoco de igual manera las de que están en casa, así trabajando, haciendo trabajos domésticos. Igual tenemos que apoyarlas, no solo porque más del 50% sí asiste a la educación, no es por eso que nos vamos a olvidar de las otras que están en casa. Que no tienen la posibilidad, sí. ¿verdad? Ajá. Muchas de ellas tienen que trabajar inclusive. ¿Cuáles creen ustedes que son las dificultades más frecuentes en relación a los hombres? O sea, ¿por qué el hombre puede hacer ciertas cosas y las niñas no? En el colegio, en algo simple. O sea, ¿cómo se sienten ustedes ante esas situaciones? Nos sentimos discriminadas, que nos tienen que faltar más o menos el respeto, no recibimos bien, necesitamos igualdad de género. Para mí. Y muchas veces las niñas nos callamos también de muchas cosas, Sí. ¿verdad? Hacemos como que aquí no pasó nada y esperamos que pase nomás la situación y más adelante vemos la ocasión para manifestarnos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y usted? Bueno, parte de la charla que mantenía esta mañana Mercedes Almada con dos de nuestras niñas hoy en su día. ¿La conoces su historia? Sí. ¿Dónde son, no? Sí, por supuesto. O sea, yo tengo el gusto de aprender de ellas. Entonces, son como casi un año de formación. Me han enseñado muchísimo. Toda la teoría profesional se ha caído por el suelo porque ellas te han dicho no es así. Y eso es muy interesante. Yo creo que más que yo trabajar o enseñar, lo que yo hice fue aprender de ellas, de tan sabias que son y de la manera de entender el mundo, sentir el mundo y contarnos un mundo tantas veces invisible también, porque vienen de realidades invisibilizadas. ¿Son de qué zona del interior? Son de comunidades campesinas muy alejadas. Plan tiene la característica de trabajar en las comunidades con mayores vulnerabilidades. Significa que el índice de pobreza o las condiciones en que viven son muy vulnerables ellas. Entonces vienen de, por ejemplo, trabajamos en Caguazú, en lo que significó antes pastoreo, llamado pastoreo, R3 Corrales, se trabaja en la zona de repatriación, en San Pedro se trabaja en Liberación, Lloré, también Resquín, San Vicente, Yataití del Norte y sus comunidades, porque uno puede llegar a Yataití del Norte, pero se extiende después. Claro, a las compañías. Que a prácticamente, las áreas rurales. Exacto, son Pero media ellas se hora. nota que están preparadas para participar en simposios internacionales, incluso ya. Sí, es parte del proceso que tuvieron en el trabajo de liderazgo que tenían, ¿verdad? Realmente hay que darle las oportunidades, ¿verdad? De eso se trata un poco, ¿verdad? Darle igualdad de oportunidades es lo que queremos aquí, ¿verdad? Nada más que eso. Y realmente nosotros pensamos que esta actividad hace, como te digo, un trabajo tanto de motivación para ellas, de cambio de vida. Yo creo que ellas cambian de vida después de esto y a la vez para que les sean escuchadas por las autoridades, por dueños de empresas, por gerentes, porque también se hicieron en empresas, y también para que sean escuchados acá a través de los medios de comunicación por todas las personas, y gracias a ustedes crear realmente conciencia con respecto a esta problemática. Ellas ya han retornado a sus comunidades, ¿no? Finalmente. Ellas ya han retornado a sus comunidades, ellas están desde lunes, estuvieron tocando arpa, porque entre ellas están cantantes, bailarinas, que ellas mismas fueron, no asistieron a ninguna escuela, sino ellas porque lo sienten o escuchan de manera popular, lo fueron haciendo. Y desde el lunes estuvieron presentes, a pesar de la lluvia llegaron y trabajaron toda la tarde el lunes, se divirtieron, participaron. Se integraron, se conocieron más también. El martes tuvimos toda una profundización de lo que significa nuevamente el año 2017 y una gran sorpresa porque muchas de ellas en el quinto encuentro nacional dijeron que su gran sueño era ir a un cine. Porque muchas de ellas por primera vez, nunca fueron a un cine. Entonces, a través del trabajo que hace Plan con un consejo de empresarias también y muchas otras organizaciones y personas que nos apoyan, logramos de que ellas, las 120 niñas, el día de ayer fueran al cine y vieron la película Los Buscadores, porque eso es lo que querían ver. Por supuesto que se sintieron muy identificadas, se rieron y la grata sorpresa de que al terminar la película estaban los actores de la pantalla grande ahí frente a ellos, estaba la directora, estaba Juan Carlos también, y eso les animó también a decir que es cierto lo que ocurre ahí, aquí están de carne y hueso, ellos son, y los alientos también que fueron dándole grandes personalidades como Berta Rojas, Juan Carlos mismo, Tana y otra gente, son como inspiradoras. Sin duda.
Bueno, les agradezco a ambos su presencia, hablando un poquito de lo que es la realidad de nuestras niñas en nuestro país, el trabajo que ustedes están desarrollando también como organización. Vamos a establecer una nueva pausa, venimos en instantes de vuelta. Bueno, de esta manera repasábamos una vez más parte de los graves incidentes registrados el pasado domingo en el estadio 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, que involucraba lastimosamente a barras bravas de un mismo club, del Olimpia en este caso. Y bueno, con un saldo, ya se sabe, de varios contusos, heridos, en fin. Un joven que todavía se encuentra hospitalizado en terapia, incluso en el hospital de trauma. Consecuencia de todo ello, ya sabemos el procesamiento penal de más de 300 hinchas, 42 de ellos que en las próximas horas son trasladados a la cárcel de Emboscada por disposición judicial. 5 de ellos están procesados por tentativa de homicidio doloso y lesión grave. El resto por reincidir justamente en otros delitos, y también el grupo mayor que va a venir en otros ómnibus hasta la sede de Para-Uno están por ahora con medidas alternativas a la prisión. Para hablar de todo esto, justamente nos acompaña en este tramo de puntos de vista, agradecemos su presencia, al doctor Carlos Sosa Jovellanos, presidente de la Divisional Profesional de la APF, vicepresidente también de esta entidad. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí en C9N. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a las órdenes. Hoy tuvieron justamente una reunión de la Divisional, ¿no? Hoy tuvimos una reunión de la Divisional en donde programamos la continuidad del partido de Sol de América y Olimpia. ¿Se barajaban fecha y escenario? Al final, ¿qué se resolvió, doctor? Se resolvió jugar de este miércoles en 8, que no sé, el 25, 25 a las 20 horas para respetar las 72 horas de tiempo que tiene que tener los clubes entre un partido y el siguiente. Y se programó jugar en la cancha de General Díaz, sin la asistencia del público de Olimpia y con la asistencia del público de Sol, eventualmente. Qué lástima que se tenga que llegar a una situación de esta naturaleza, doctor, a partir de los episodios últimos de violencia. ¿Usted? Indudablemente que sí, pero esas son las medidas correctivas que establece nuestro código disciplinario y nosotros hemos cumplido a rajatabla lo que establece el artículo 73, si mal no recuerdo. Que habla de hechos vandálicos, ¿no? Que habla de hechos vandálicos entre el público. En ese sentido, el representante, el delegado de Olimpia, quiso aplicar otra disposición sobre la materia, ¿o qué fue lo que ocurrió hoy? Percibíamos una suerte de discusión, intercambio de pareceres entre usted y justamente el delegado. Sí, un intercambio de pareceres jurídicos. Él pretendía aplicar el reglamento de campeonato que habla de suspensión en caso de causas climáticas y otras causas de fuerza mayor. Y pretendía incorporar dentro de esa frase, otras causas de fuerza mayor, el tema de los actos vandálicos. Pero los actos vandálicos están contemplados específicamente en el Código Disciplinario. Entonces, teníamos que aplicar la disposición que contempla específicamente los hechos ocurridos.
y no tratar de interpretar e incorporar en una frase que es general como fuerza mayor los actos vandálicos. Y por otro lado, el Código Disciplinario es un instrumento jurídico de mayor jerarquía que el reglamento de campeonato. El Código Disciplinario tiene carácter de código, el reglamento es una disposición reglamentaria. El Código Disciplinario tiene una vigencia permanente, el reglamento de campeonato es temporal. Entonces, se acordó esa fecha. Ahora, doctor, se venía también hablando en algún momento de la posibilidad de una pérdida de puntos. Si nos puede aclarar ese punto también. Tengo entendido que el tribunal disciplinario, porque esto es competencia del tribunal disciplinario, no de la divisional. Sí. Otro organismo. Otro organismo sacó una resolución rechazando la pérdida de puntos. El día de hoy a última hora de la tarde. Entonces, creo que en principio esa es la resolución respecto de eso. En estas condiciones, el partido se reanudaría a partir del minuto 7, 8 en que se había interrumpido. Exactamente, en el minuto que se interrumpió, con las sanciones aplicadas por el árbitro, las amarillas. No hubo expulsión, creo que, así que no se mantiene ninguna expulsión. Y bueno, se continúa el partido igual que si se hubiera terminado en Pedro Juan Cabañero. Hablando también de lo que resolvía esta tarde el Tribunal Disciplinario, también se estableció como medida preventiva, entiendo, una sanción de 30 días de manera provisoria mientras dure el sumario, prohibiendo la entrada de barras bravas a los estadios. Así mismo. Creo que específicamente a la barra brava de Olimpia. Sí, a la barra organizada de Olimpia. La barra organizada de Olimpia tiene prohibido temporalmente el ingreso a los estadios deportivos en una medida también fijada por el tribunal en forma provisoria, porque seguidamente, seguramente, con seguridad sacará una resolución definitiva. Esto es una medida de seguridad momentánea. Ahora, doctor, en su caso le cupo también participar recientemente de esta reunión convocada en el Ministerio del Interior y que aglutinó a varios sectores realmente. El objetivo, ¿cuál es la vía, a su criterio, para buscar, no sé si erradicar, por lo menos mitigar la violencia en los estadios de fútbol? Bueno, el Ministerio del Interior yo creo que acertadamente convocó a los actores del fútbol, a la Asociación Paraguaya de Fútbol, a los presidentes de los clubes de la división profesional, para trabajar conjuntamente con el Ministerio, la Policía, en las medidas necesarias para prevenir y evitar estos incidentes y actos bochornosos que ocasionan las barras organizadas que en realidad yo entiendo que no son hinchas, no aman a ningún club. Yo creo que son, como ya se dijo en esa reunión, delincuentes. Son delincuentes que se pelean con sus coterráneos, vale decir, con gente de su misma casaca. O sea, no es fanatismo. Allí no hay fanatismo. ¿Qué fanatismo? ¿Qué competencia? Si se pelean con barras de su misma casaca. Entonces, ¿cuál es la motivación? No es la competencia deportiva, no es la rivalidad deportiva. ¿Cuál es la motivación para que las barras de un mismo club se peleen entre sí? Si allí no hay rivalidad. Y yo creo que es el negocio ilícito que subyace detrás de estas barras. Un negocio ilícito que hay detrás. Se pelean por territorio, por negocios. Esa es la pelea, esa es la lucha. Y así hay que interpretarlos para poder combatir. Y una situación que se fue agravando y se fue agrandando también, doctor, ¿no? Y sí, y yo creo que esto se venía presagiando porque hoy le tocó a Olimpia, claro. Ayer le tocó a Cerro, anterior a Guaraní, anterior a Luque. O sea, nosotros tenemos que hacer un antes y un después
de este hecho en Pedro Juan. Y tenemos que tomar nuevas medidas, porque si venimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Nosotros tenemos que tomar otro tipo de medidas. En primer lugar, tenemos que cambiar la ley que hoy rige, que creo que es una ley del 2002, no me acuerdo el número, pero tenemos que cambiar y actualizar esa ley. No en el sentido del proyecto que presentó el fiscal Fuster, porque el fiscal Fuster en su proyecto le ve al dirigente como delincuente y mociona o en su proyecto pretende la sanción al dirigente y cárcel al dirigente. Por aquello de regalar las entradas, facilitar el ingreso. No entiendo por qué tiene un fetichismo con el dirigente. No entiendo por qué ve la delincuencia en el dirigente. El dirigente es, en realidad, también víctima de estos hechos bochornosos. El dirigente es el que arriesga su tiempo, deja su tiempo, arriesga su plata en un club deportivo para conformar equipos que sean competitivos, tratar de llegar a esferas internacionales, competir en el exterior. Sin embargo, existen personas que ven al dirigente como delincuente. ¿Pero quién financia entonces a su criterio, doctor, a esta... Los actos ilícitos. Él tiene que perseguir los actos ilícitos que subyacen tras esa fachada de barras organizadas. Eso es lo que tiene que buscar, eso es lo que tiene que investigar, no al dirigente. El dirigente es una persona honesta que está trabajando, dando su tiempo y su plata. Esa es la verdad. ¿Qué hay que cambiar de la ley a su criterio entonces? ¿O qué aspecto por lo menos, doctor? Y hay muchas cosas, tendríamos que hacer un trabajo y se determinó que se va a hacer un trabajo conjunto con la dirigencia, el Ministerio del Interior, la policía y ojalá que también la Fiscalía nos dé un representante que tenga una visión distinta a la visión del fiscal Fuster. Ahora, este equipo de trabajo, escuchaba decir que se reuniría una vez a la semana. ¿Esto realmente va a ser así o quedó en mera expresión de deseo? También se determinó que se va a hacer una reunión semanal para lo cual los clubes de primera división nombrarán sus representantes, la Asociación Paraguaya de Fútbol y también la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, en donde se evaluará la fecha anterior y se tomará determinaciones sobre la siguiente fecha. Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa, 20:53, venimos en instantes de vuelta. Vamos a con 20:54, estamos en contacto con el fiscal, justamente Emilio Fuster. Fiscal, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Silvio, mi saludo a la audiencia. Bueno, nos acompaña aquí el doctor también Carlos Sosa Jovellanos, hablando un poco de todo lo que significa esta situación de violencia que nos preocupa a todos en el ámbito del fútbol. Doctor, una consulta, ya habrá tomado conocimiento de que el diputado Tadeo Rojas, entiendo prácticamente, tomó su idea, su proyecto, en el sentido de presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para tratar también de buscar poner freno a estos casos de violencia en los estadios de fútbol. Mire, celebro con puridad esa noticia porque es un proyecto de ley, anteproyecto de ley que he presentado en el mes de mayo buscando atacar la raíz de esta problemática, atacando principalmente a aquellas personas, sean o no directivos de clubes, que financian, motivan o oxigenan la presencia de estas personas que vienen también a lucrar a costa del fútbol en forma indebida y generando actos de violencia de la multitud, poniendo en riesgo la vida, la integridad física de las personas. Por ya que celebro que alguien ya tomó entonces la posta a los efectos de que el Ministerio Público tenga una herramienta legal a fin de que posteriormente pueda realizar también la persecución penal hacia estas personas. ¿Cuáles son los aspectos principales de su proyecto, fiscal? Bueno, y ante la
En impunidad que ante tanta violencia que se genera, ¿verdad? Nosotros creemos que la persecución penal solamente hacia estas personas que generan actos de violencia no acaba finalmente esta conducta, ¿verdad? Y principalmente buscamos que se castigue con una pena de hasta 5 años de privación de libertad a todas aquellas personas, sean directivos de clubes o también directivos de aquellas empresas que son sponsors, algunos también de los organizadores, otros no, que financian y benefician a estos grupos autodenominados barra brava, porque esto viene con una finalidad económica, con interés económico, no vienen para alentar a un estadio de fútbol, ¿verdad? Cada bandera que tienen marca de algún sponsor, ya sea ligada a la APS o la Conmebol o otras empresas particulares, tienen su costo. Ellos están peleando por un espacio de poder, un espacio dentro de la gradería, una mejor ubicación dentro de la gradería. Ese espacio de poder genera violencia, inclusive entre sus propios miembros, que finalmente afecta a toda la sociedad. Por último, fiscal, el Ministerio Público también estaría participando, se estaría incorporando a esta mesa de trabajo interinstitucional que ha convocado en estos días el Ministerio del Interior. Yo creo que sí, esperamos eso porque nos fuimos convocados para la primera reunión personalmente, otros integrantes del Ministerio Público. Ajá. Tomó la iniciativa ahí el doctor Daniel Martínez y confiamos también en la tarea que él pueda desarrollar. Bueno, gracias, fiscal, muy amable. Un abrazo, gracias. El fiscal Emilio Fuster. Él habla de buscar castigar a los que financian, sean estos dirigentes, empresarios particulares, en fin. Pero nadie financia las barras bravas. Las barras se financian solas con los negocios ilícitos. Estos no son hinchas, son delincuentes. Esa es la verdad. En eso hay coincidencia. No hay ningún sponsor que financie a estas barras. Y si hubo alguna vez dirigencia, fue en el pasado. Hace rato la dirigencia no está involucrada en la financiación de sus barras bravas. No están. Es más, yo creo que hay clubes que han ido limpiando sus barras. Han ido limpiando su Pero hay mucho que hacer todavía, doctor, ¿no? Hay mucho que hacer, pero hay que encarar esto no como barras bravas, como hinchas organizados. Hay que encarar como delincuencia organizada. Esa es la figura. Y el fiscal Fuster tiene que investigar los negocios ilícitos que subyace tras esa cara de hinchada organizada y no pretender sancionar a la dirigencia, porque yo le escuché hablar mucho por radio y si bien él ahora en su explicación habla de otras personas, en realidad su objetivo y su sentido son los dirigentes, porque siempre ha sostenido que los dirigentes son los culpables, que los dirigentes son los que financian, que los dirigentes toda la vida tienen un fetichismo con los dirigentes. Vamos a ver cómo se define todo esto. Gracias, doctor, por su tiempo, por participar con nosotros esta noche, ¿sí? No es nada, encantado. Hasta luego. Gracias al doctor Carlos Sosa Jovellanos. Cerramos Puntos de Vista. Buenas noches.